Ahora sí, ¿ya? Bueno, eh, como les decía, los coeficientes de la ecuación de la aceleración y la ecuación de la velocidad representan la aceleración y la velocidad máxima, ¿ya? Entonces, ¿cuánto viene siendo el coeficiente de esta ecuación? Es -5, ¿no? Entonces, de esta ecuación, ¿dónde está? Acá, ¿no? La velocidad. Velocidad de esta misma ecuación. A ver, pero esto tiene una explicación, ¿ya? ¿Por qué va a ser su coeficiente, va a ser la velocidad máxima? ¿Ya? Porque tranquilamente yo puedo decir uy, velocidad máxima igual a -5 metros sobre segundo. ¿Ya? Si quieren el signo le quitan, ¿ya? Porque es una velocidad máxima. Entonces le ponen 5 metros sobre segundo. ¿Ya? ¿Pero por qué? Como les dije, eh, ¿ya? En el tiempo cero, ¿cómo va a ser la velocidad? Va a ser cero, ¿no? Entonces, si nosotros, incluso adelantándonos al, al problema, vamos a graficar la velocidad en función del tiempo, ¿ya? ¿Cómo va a ser esta gráfica? Va a ser de esta forma, ¿ya? Vamos a tener lo que viene siendo el eje de la velocidad. Voy a ponerlo en rojo por si acaso. En rojo, el eje de la velocidad. Sí, ¿ya? El eje de la velocidad. Y por otro lado voy a tener el eje del tiempo, ¿no? Entonces esta va a ser la gráfica, ¿ya? Y veamos. En el tiempo cero, es decir, suponiendo que nuestra esfera está siendo soltada de un extremo, en el tiempo cero, como les dije, la velocidad aún, la esfera o la masa aún no tiene velocidad, ¿ya? Aún no ganó velocidad por efecto de la gravedad, entonces acá la velocidad es cero. Entonces, como les dije, esto de acá es el tiempo y esto de acá es la velocidad. Entonces, en el tiempo cero, este punto de acá es cero, ¿no? Entonces, en ese tiempo cero, la velocidad es cero, ¿ya? Entonces, la velocidad es cero. Velocidad cero. ¿Y cómo va a ser cuando llegue al extremo intermedio? Es decir, al punto de equilibrio. Ahí la velocidad va a ser máxima. Entonces, cuando llegue acá, la velocidad va a ser máxima. Y cuando vaya al otro extremo, acá igual nuevamente, por efecto de la gravedad, esto continuamente se va, esta esfera va a venir, va a acelerar, va a ganar velocidad y ahora la gravedad va a estar oponiéndose a ese movimiento, va a poner una resistencia. Entonces la gravedad va a desacelerar esa velocidad que ya venía cargando hasta el punto en el que ya esté detenida, ¿no? Entonces la velocidad va a ser cero en ese extremo. Al igual que en el otro extremo, la velocidad va a ser cero. Entonces, si seguimos graficando, va a venir, ya pasó por el punto de equilibrio, acá en este punto, la velocidad es máxima. Ya, en este punto, la velocidad es máxima. ¿Ya? Y luego va a pasar a este punto de acá, donde en ese punto la velocidad es cero. Entonces va a pasar por el punto donde la velocidad es cero y luego va a retornar al punto donde la velocidad es máxima. Va a retornar y en ese punto la velocidad nuevamente va a ser máxima y luego va a retornar y la velocidad nuevamente es cero, ¿ya? Entonces de esa forma, esto es una ecuación senoidal, ¿no? Incluso se dan cuenta por esto de acá que les dice cero. Entonces, cuando la curva empieza desde cero, la ecuación es senoidal, ¿ya? Entonces, ahí tenemos eso, ¿ya? Y esta de acá viene siendo la ecuación de la velocidad en función del tiempo, la velocidad senoidal, por si acaso.
porque la ecuación de velocidad que nos da es senoidal. Entonces, acá la velocidad es máxima y acá también la velocidad va a ser máxima. ¿Ya? Ahí también la velocidad va a ser máxima. Pero ojo, esta es la velocidad senoidal. Si nos diera una ecuación de velocidad cosenoidal, ¿cómo sería la gráfica? Sería así. Ya se los voy a pintar con verde. Entonces, al ser coseno, empezaría desde este extremo superior, bajaría, hasta abajo, y luego hacia arriba, así, ¿no? Entonces, esta es la ecuación cosenoidal. Lo de verde es la curva cosenoidal y lo de azul es la curva senoidal, por si acaso. ¿Ya? Entonces, si quieren, se los escribo acá. Este es coseno. Disculpen si se ve feo, pasa que estoy dibujando con el ratón. Y esta curva de acá es la curva senoidal de la velocidad. ¿Ya? Esto es lo que viene siendo el inciso I. ¿Ya? El inciso I. Entonces, ¿qué tenemos acá? Como les dije, la velocidad máxima va a ser solamente el coeficiente de esta ecuación. Si quieren lo toman en valor absoluto, pero también es más correcto que le pongan el signo. ¿Ya? Pero pongámosle así. ¿Ya? Y por otro lado, de la ecuación de la aceleración, que viene siendo esta ecuación, vamos a tener el coeficiente de esto va a ser la aceleración máxima. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el coeficiente del coseno? En este caso, la aceleración máxima va a ser el coeficiente del coseno, que en este caso va a ser menos 15 pi. Y quizá acá no se los expliqué mucho, pero vean que acá tenemos metro y acá va a estar segundo, pero al cuadrado. Entonces vamos a tener metro sobre segundo al cuadrado. Ya, entonces esta es la velocidad máxima. Ya si quieren, acá le ponen un aproximado. ¿Cuánto más o menos es 15 por pi? 15 por 3 sería 45, coma algo. 47 de repente. A ver, ¿cuánto les da 15 por pi? 47. 47,12. Ya. Y estos son metros sobre segundo al cuadrado. Ya, y esta es la aceleración máxima. Nuevamente, el coeficiente del coseno es la aceleración y el coeficiente de seno es la velocidad máxima respectiva. Ya. Entonces, la velocidad máxima y ya tenemos esto contestado, ¿no? ¿Dónde está? Acá. Ya tenemos la velocidad máxima, la aceleración máxima. También ya tenemos la gráfica, ¿ya? Y acá vamos a aumentarle algo, ¿ya? Vamos a aumentarle la ecuación del desplazamiento en función del tiempo, ya la vamos a expresar, porque forma parte de la cinemática del movimiento armónico simple, ¿ya? Entonces vamos a colocarlo también. Acá en el inciso G no solamente pide la ecuación de la aceleración, también pide la ecuación de la velocidad en función del tiempo, ¿ya? Perdón, del desplazamiento. Entonces, ¿la amplitud cuánto vale? La amplitud vale 0,53. Voy a ponerle ese valor directo, 0,53. Coseno de W está en pi, más la fase inicial, que es 1,04. Entonces reemplazo y ya tengo el inciso G también. Entonces tengo las dos ecuaciones, el desplazamiento y la aceleración, y en conjunto con la velocidad también ya tendremos todas las ecuaciones que representan la dinámica de este movimiento, ¿no? Del movimiento armónico simple. Ya. Entonces, solo nos falta hallar el inciso H. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer ese inciso H? A ver. Ya. Como les dije, dependiendo de la altura, en el eje de análisis, ¿ya? Dependiendo de la altura y dependiendo de la velocidad, la energía va a ser una o va a ser otra. ¿Ya? Entonces, dependiendo del punto en el que se encuentre la esfera o el cuerpo, va a tener una energía cinética y una energía potencial dada. ¿Ya? Entonces, lo que nos pide es calcularlo, eso, ¿no? Nos da el dato de la masa y también nos da el tiempo.
Entonces, para poder calcular la energía cinética, si se acuerdan, la energía cinética es la energía que básicamente ocasiona el movimiento, ¿no? Entonces, la energía cinética es igual a un medio masa por velocidad al cuadrado. Entonces, de esta forma llamamos la energía cinética y la energía potencial, ¿cómo la llamo? ¿Ya? El ingeniero les da en clase una fórmula que es muy característica, que la anoté acá, era, ¿cómo era? A ver, la anoté en su pizarra de la anterior clase. Por si acaso estén los apuntes que en lo que les envié está ahí, ¿no? Pero de todas formas se las voy a enviar acá. A ver, veamos. Acá. Ya se los estoy enviando. Ahí mismo hemos resuelto este problema y tenemos esta ecuación que es una ecuación que sacamos del texto que les pasa al ingeniero, porque yo les propuse otra, pero nos faltaba datos para esa ecuación, ¿ya? Donde la energía potencial es la energía respecto a la altura, que en este caso la altura se puede representar como, como el desplazamiento por la velocidad angular. Entonces va a ser un medio masa por velocidad angular al cuadrado por el desplazamiento al cuadrado. Entonces es la energía potencial. Y vean que acá tenemos la masa, pero necesitamos calcular la velocidad. Y acá necesitamos calcular el desplazamiento. Y ojo que por eso precisamente es que nos indica el tiempo, ¿ya? El tiempo. Por eso precisamente es que nos indica el tiempo. Porque tenemos que calcular en ese tiempo de un segundo cuánto es la velocidad y cuánto es la aceleración, ¿ya? Perdón, cuánto es la energía cinética y cuánto es la energía potencial. Y como esta energía cinética va a estar dada a los un segundo, la velocidad también va a estar dada a los un segundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venimos a esta ecuación que tenemos que es de la velocidad respecto al tiempo, y de acá calculamos precisamente la velocidad a los un segundo, ya, a los un segundo. Entonces, recuerden que este tag pi era radianes sobre segundo, segundo con segundo se va a ir, y vamos a tener que esto, todo lo que está aquí adentro es adimensional y solamente va a importar el coeficiente de seno, ¿no? Que en este caso es, como nos dijo que está en el sistema internacional, el coeficiente de seno va a estar en metros, metros sobre segundo. Uy, ya, metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto nos da la velocidad a los un segundo? 4.31. 4,31 metros sobre segundo. 4,31 metros sobre segundo. Ya, entonces ya tenemos la velocidad y ya podemos calcular la energía cinética, pero ya que estamos, vamos a calcular también el desplazamiento X, ya, la elongación, como le dicen. Entonces acá vamos a calcular la elongación, el desplazamiento. ¿Cuánto va a ser X? A los un segundo. Entonces acá le colocamos a los un segundo. ¿Cuánto nos da? Nuevamente les recuerdo que tiene que estar calculado en radianes, ¿ya? Me salió -0.27. Punto 27. ¿Esto igual le salió positivo o negativo? Sí, positivo salió la velocidad y la elongación negativa. Sí, sí.
Está bien, todo bien hasta acá. Ya. Entonces tenemos la velocidad y como les digo, y también el desplazamiento. ¿Ya? Bueno, ya con eso ya podemos hallar la energía cinética y la energía potencial. Sé de cómo se movió todo esto. Un momentito. Vuelvo. Gracias. ¿Ya? Ahora sí. Entonces ya tenemos la velocidad y el desplazamiento, ¿no? Pero ven que acá esta masa me da en 200 gramos, ¿no? Pero sucede algo con esta masa, es que nosotros tenemos que trabajar en el sistema internacional. Entonces esta masa la llevamos a kilogramos. Entonces se recuerdan básicamente un kilogramo tiene miligramos. Entonces, ¿cuánto nos da esta masa? Nos da 0,2 kilogramos. Uy, 0,2 kilogramos. Ya. Entonces tenemos la masa y ya calculamos simplemente la energía cinética y la energía potencial. Ya. La energía cinética va a ser igual a un medio. Energía cinética va a ser igual a un medio. Masa, que la masa es 0,2 kilogramos por velocidad al cuadrado, velocidad 4,31 metros sobre segundo. Y todo eso elevado al cuadrado. Y vean que esto vamos a tener, como todo esto está en el sistema internacional, esto nos va a dar en Joule. ¿Ya? Energía cinética, que va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto les da? 1,86. 1,86 Joule. 1,86 Joule. Todo bien, vamos bien. Y acá vamos a tener la energía potencial, que esto nos va a dar igual a un medio masa. ¿Cuánto es la masa? Es 0,2 kilogramos. ¿Y cuánto es por la velocidad angular o la frecuencia angular? W, que esta vez pi, radianes sobre segundo. Entonces todo esto al cuadrado, ¿no? Estoy reemplazando la velocidad angular y por el desplazamiento también al cuadrado. ¿Cuánto es el desplazamiento? Menos 0,27, que eso al cuadrado va a salir positivo, ¿no? Al cuadrado. Listo. ¿Cuánto nos sale? Nuevamente acá vamos a tener kilogramo, metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ya, que eso es Joule, cero básicamente. punto sesenta y cinco salió. Energía potencial es su P, 0,65 Joule. Y con eso ya hemos terminado este problema, ¿no? Es un problema bastante complejo, si lo entendieron esto, pueden hacer cualquier otro problema. Cualquier otro problema sencillo. Les voy a pasar las grabaciones en cuanto termine la clase. De momento voy a ir enviándoles la captura. ¿Hay alguna observación, alguna pregunta que tengan de este problema? Una preguntita, auxiliar. Quería preguntarle eso de la velocidad máxima. Ahí salió 5, ¿no ve? Positivo, a mí me salió en negativo. Ujú. ¿O fallé en algo o igual se admite eso? ¿Cómo? Bueno, se admite. De hecho, es más correcto ponerle el signo, ¿no? Porque el coeficiente viene representando el signo. Perdón, el coeficiente viene representando la velocidad máxima. Entonces pongámosle el signo, ¿ya? Porque incluso depende mucho de la posición, ¿ya? Sí, está bien con el signo, pongámosle el signo. Igual acá sería menos 15, acá igual sería menos 47. Ya, esos serían los valores más correctos. ¿Ok? Es correcto con el signo negativo.
Ah, sí, la tenía una dudita también. Estoy ocupando una fórmula para la aceleración máxima que es menos la frecuencia angular elevada al cuadrado por la amplitud. Creo que es la amplitud. Sí, la amplitud. Frecuencia angular W al cuadrado por la amplitud. Esto de acá, ¿no? Ajá. Eso. Ajá, por menos, pero. Claro, es esto Ajá, mismo. esa es la Es aceleración máxima. esto mismo. Como le dije, esto de acá es el coeficiente de coseno, ¿no? Y este coeficiente de coseno es la aceleración máxima. Igual, este coeficiente es la velocidad máxima. ¿Ya? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Por eso que precisamente acá igual les decía que el t va a ser la velocidad máxima porque es el coeficiente. Porque c no puede variar de 0 a 1, ¿no? En radianes, de 0 a 1. Entonces, o puede ser 0 o puede ser 1, pero lo máximo en este caso va a ser 5, ¿no? Porque si multiplicamos seno por 0, perdón, 5 por 0 va a ser 0. Si el seno nos da 1, nos va a dar 5 por 1, 5. Entonces lo máximo va a ser 5. Igual sucede lo mismo con coseno. ¿Ya? Ok. ¿Alguna duda más que tengan para pasar al siguiente problema? Yo tengo una última. Lo que es la amplitud, ¿cómo sabe qué es la amplitud máxima? O por ahí quiere la amplitud nomás, digamos, ¿no ve? ¿Qué diferencia, digamos? ¿Cómo Ya. La amplitud hay? máxima se refiere al rango de movimiento máximo. En ese caso, el rango de movimiento máximo es la amplitud. Pero si digamos, si quisiera, digamos, como este es el punto máximo del movimiento, o sea, la distancia máxima que puede ser admitido, si les pidiera, por ejemplo, otra distancia, ahí les daría el tiempo, ¿ya? O también les diría, calcule la elongación o la distancia cuando el tiempo es tanto, ¿ya? Se les daría el dato del tiempo mínimo, ¿ya? Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta que tenemos por acá. A ver, no vi la siguiente pregunta. Está por acá. Acá lo envié. Ya. A ver, ¿qué nos dice la siguiente pregunta? En una masa, no. En un movimiento armónico simple, una masa oscila a razón de 250 oscilaciones por hora con una amplitud máxima de 16 centímetros, o sea, se refiere a la amplitud y amplitud máxima es lo mismo, ya. Si quisiera cualquier otra distancia, les diría como distancia o elongación. Si para el t igual a 0, la masa se encuentra en 8 de la posición de equilibrio, en 8 centímetros de la posición de equilibrio, la ma, a ver qué más nos dice, es más de movimiento armónico simple, ya. ¿Saben qué? Vamos a pasarnos, porque no sé si nos dé el tiempo, vamos a pasarnos directo a la pregunta 4, ¿ya? Porque los demás es muy similar a lo que hemos visto. La pregunta tal vez es sobre un resorte, un péndulo de resorte, ¿ya? Igual lo podemos hacer si quieren, pero vamos a hacer primero la pregunta 4 porque no hemos visto nada de ondas en clase, ¿ya? Entonces, vamos a ir a la pregunta 4. Entonces, me dice, ¿qué nos dice? A ver. Dos ondas se interfieren en una cuerda y sus ecuaciones son, ya, determinar la longitud de onda y el número de onda, la velocidad de desplazamiento, la ecuación general de la onda resultante y representar la ecuación general de la onda en función para t igual a un segundo.
Ya, ok. Vamos a ir con este problema. Nos dice que dos ondas se interfieren en una cuerda. Ya, pero vamos a escribirlo. Dos ondas se interfieren en una cuerda. Ya, y tenemos dos ecuaciones de onda. Y, y de la onda uno es igual a, nos da esta ecuación 4 seno por seno de x menos t más pi medio. ¿Dónde está pi? Acá está pi. Pi medio, ya. Pi medio. Y tenemos y2, eh, la onda número 2 que está dada por la ecuación 6 seno de qué? Seno de x menos t, más pi. Entonces ven que acá las ondas solamente difieren en lo que viene siendo su fase inicial. ¿Ya? Ahorita vamos a ver a detalle qué es qué significa esta ecuación. ¿Ya? A ver, ¿dónde está pi? Acá tenemos pi. Entonces tenemos estas dos ecuaciones, estas dos ondas se interfieren y nos pide calcular, inciso A, la longitud de onda, la longitud de onda, longitud de onda, nos pide calcular la longitud de onda, el inciso A, y también el número de ondas K, ¿ya? Número de ondas. El número de ondas, longitud de onda lo simbolizamos con lambda. ¿Dónde está lambda? Lambda es esta y volcada por si acaso. Y el número de ondas lo simbolizamos con K. ¿Ya? Inciso B, ¿ya? La velocidad de desplazamiento. Nos pide calcular la velocidad de desplazamiento. ¿De qué? De la onda. Velocidad de desplazamiento de la onda. ¿En qué medio? Eso no nos dice, vamos a suponer el aire, ¿ya? Pero ahora les voy a explicar a detalles. Y nos pide calcular también, inciso C, la ecuación general de la onda resultante. Es decir, nos pide hallar la ecuación resultante de la onda, ¿ya? Y por último nos dice representar la ecuación general de la onda en función del tiempo para t igual a un segundo. Inciso D, representar, si quieren, a esta ecuación general, la ecuación resultante la vamos a llamar y, y resultante, y sub r, que va a estar también en función del tiempo. Ya va a ser función del tiempo. Y también nos dice, ahí se apagó mi teléfono. ¿Dónde está el modelo? Lo voy a ver acá en la computadora. A ver. Bueno, mensaje. Ya, ¿dónde está acá está. Ya, van a disculpar, se apagó mi teléfono. Nos dice representar la ecuación general de la onda en función del tiempo para t. Ah, no, no nos dice en función del tiempo, nos dice representar la ecuación general de la onda en función de x para t igual a un segundo. Ya. Y representar y, r en función de qué? De x. En función de x para el tiempo igual a un segundo. Para t, un segundo. ¿Ya? Ok, tenemos estos datos. Vamos a poner esto por acá. Ya. Entonces, ya. ¿Qué tenemos por acá? ¿No? Vamos a empezar con una introducción. ¿Ya?
voy a explicarles un poco de qué es la onda. Un ejemplo más común de la vida cotidiana, ¿no? En sí nos referimos a ondas sonoras, ¿ya? Ondas sonoras, o incluso pueden ser ondas que se forman por el desplazamiento del sonido, ¿ya? Pero no, no sé, supongamos que tenemos, ¿dónde está? Vamos a hacer, digamos, seguramente han visto, ¿no? Cuando dejan caer un objeto sobre el agua, que se comienzan a formar y formar y formar ondas que se expanden a lo largo de todo el agua, ¿no? Entonces es un ejemplo común. Luego también cuando, no sé, bueno, igual el sonido se propaga por ondas, es por eso que estudiamos este fenómeno. Entonces, precisamente esto nos habla acerca de dos cuerdas. Ya digamos que son dos cuerdas de un instrumento musical, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que acá está la cuerda. eh, a ver, vamos a hacerlo vamos a tener la cuerda, ¿no? Y digamos que esta cuerda está completamente tensada, ¿ya? Esta cuerda está completamente tensada y yo hago una pulsación, ¿ya? Voy a tener un segmento intermedio en esta cuerda, ¿ya? Y yo voy a hacer una pulsación en este punto de acá, ¿ya? Yo hago una pulsación en este punto y esa pulsación se va a propagar, ¿no? Esta pulsación se va a propagar. Entonces voy a hacer una pulsación en este punto y esa pulsación se va a propagar, como les decía. Se va a ir propagando y propagando y propagando. ¿Ya? Se va a ir propagando cada vez, a medida que pase el tiempo, se va a ir propagando, ya, cada vez más y más, ya. Entonces esta onda se va a propagar, seguir propagando y se va a propagar. ¿Sí? Y digamos que también tengo en este tratamiento de cuerda que está separado, voy a también tener un segmento, perdón, voy a hacer también una pulsación en esta cuerda tensa, cosa que va a emitir una vibración y esa vibración va a producir sonido, ¿no? Entonces, esta pulsación que yo voy a hacer también va a generar una onda por la vibración, y a fin de cuentas va a ser una onda sonórica, ¿no? Entonces, esta onda se va a propagar, se va a propagar y se va a propagar. Entonces, va a haber un punto donde estas dos ondas choquen, ¿ya? Donde estas dos ondas choquen. Incluso se puede ver de la misma forma, pero así, digamos. Así vamos a tener el mismo segmento, ¿ya? Vamos a tener el mismo segmento acá y acá. Entonces, acá digamos que yo hago una pulsación, esto va a formar ondas, ondas y ondas, ¿no? Y acá yo hago otra pulsación, esto va a formar ondas, ondas y ondas y ondas, ¿no? Entonces, va a haber un punto donde esas dos ondas van a chocar y se van a sumar, se van a interferir o se van a superponer, ¿ya? Es el mismo sinónimo. La cosa es que en ese punto las ondas van a estar en armonía y va a resultar en una onda resultante, ¿ya? Una onda que va a ser una suma de las dos, básicamente, ¿ya? Entonces, para el estudio de las ondas, igual que de las oscilaciones, ¿ya? Igual esto se puede hacer, bueno, se hace con ecuaciones senoidales y cosenoidales, ¿ya? En este caso, si ven el formulario que les pasé hace tiempo, ¿ya? Bueno, les voy a enviar esta ecuación que es mucho más complicada, ecuación de la onda, ecuación de la onda. Te lo tenía, se lo voy a anotar. Se lo voy a anotar. A ver, un momentito. A ver dónde está esta ecuación. Ya. Entonces tenemos estas dos ondas y acá les voy a escribir la ecuación, ¿ya?
Y es igual a esta. Esta es una onda senoidal. Vamos a tener la siguiente ecuación. Ya, vamos a tener 2pi sobre lambda por x. No, esta ecuación no nos sirve. Le voy a reenviar los formularios, ¿sí? Mejor. Les voy a reenviar los formularios que les pasé. Cosa que va a estar más explícito así. Ya, para que esté más claro. Mm, Formulario física. Y también acá tenemos, que creo que era este de acá, formulario 2. Ya se los reenvío. De oscilaciones. El de ondas es este que dice, el de formulario física ya. Este de acá es de ondas, se lo estoy poniendo en el grupo para que tengan acceso a eso. Si se lo imprimen, ahí lo pueden editar incluso. Hay algunas cosas que les faltan, ya, pero la ecuación de una onda ya está representada en dos ejes, ya, en el eje X y en el eje Y, donde vamos a tener lo que viene siendo la amplitud máxima, nuevamente, que va a tener esta onda, ya, porque dependiendo qué tanto se propague, digamos que hasta este punto es la amplitud, ¿no? Entonces, vamos a tener la amplitud, ya sea el delimitante de la onda, ya. La amplitud por el seno de kx menos más wt más alfa, que viene siendo la fase inicial, ya. Más alfa, ¿dónde está alfa? Acá está alfa. Entonces, esta es la ecuación general de la onda, ¿ya? Entonces, nuevamente, al igual que el otro problema, vamos a ir deduciendo por analogía el resto de cosas que tenemos. En este caso, sé que el coeficiente de x viene siendo k. En este caso, ¿cuánto es el coeficiente de x? Ambas ecuaciones, ¿cuánto es el coeficiente de x? 1, ¿no? Entonces, k, el número de ondas, es igual a 1, ¿ya? Y ojo, esto está en x, está en, como les digo, está en metros, ¿no? Entonces, para que esto sea dimensional, esto está en metros, metros, metros radianes, básicamente. No, perdón, 1 sobre metro. ¿Ya? Entonces va a estar en radianes sobre metro. Porque si yo lo meto esto acá, el metro con el metro de x se va a ir, ¿no? Entonces, dimensionalmente correcto. Entonces, por analogía, obtuvimos esto. Y también vamos a obtener, tenemos